Lo que dice, ¿soy yo Nacho o esto se bajó muchísimo? ¿No estaba acá arriba antes? Sí. Ok, bien, yo creo que así está mejor. Nadie quiere ver mis mocos de allá abajo, ¿cierto? Amén, dijeron algunos. Ok, Salmo 32. Bien, ¿dónde está el filtro? No hay que decir cosas así, pero no sé. Ok, bien, estamos en el Salmo 32. Hermanos, hoy quiero que veamos un solo versículo, ¿ya? Pero no solo quiero que veamos un versículo. Lo que quiero hacer es que podamos aprender, interactuar todos acerca de cómo acercarnos a la palabra de Dios, para entenderla, para aplicarla y para vivir lo que dice, ¿sí? Nosotros vamos a leer, no sé si me hice entender muy bien, pero me gustaría en varios momentos durante la enseñanza participación de ustedes, ¿sí? Voy a pedirles ayuda, estar preguntando algunas cosas, así que para que todos estén preparados para esto. El versículo donde vamos a enfocarnos es el versículo 7, ¿sí? Pero vamos a leer primero el Salmo completo, porque una de las claves para entender a un versículo correctamente es no aislarlo de su contexto. Así que estamos en el Salmo 32. ¿Llegaron todos? Amén. Bien, ok. Yo voy a leer en voz alta, pueden seguir ahí de forma silenciosa donde cada uno se encuentra. El versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá en el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oren conmigo, hermanos. Padre, una vez más, como ya oró nuestro hermano Dusan, venimos ante ti para entregarte estos momentos. Y yo necesito, Señor, que tú nos hables y necesito que tú puedas usarme. Gracias, Dios. Háblanos, enséñanos, guíenos. Pido que el Santo Espíritu, tu Espíritu, pueda guiarnos a toda verdad e iluminarnos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Ok, ahora hermanos, entonces quiero cambiar nuestro enfoque en específicamente enfocarnos en el versículo 7, donde dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Ahora lo que vamos a hacer es sencillo, pero muy importante. Vamos a observar el texto, vamos a hacer algunas preguntas y dejar que este texto nos guíe. Cuando nosotros queremos entender a un versículo en la Biblia, no debemos partir con ¿qué siento yo respecto a este versículo? Sino, ¿qué dice el versículo?
qué dijo Dios, no qué quiero yo que diga, sino qué dice de verdad. Así que observando desde un inicio, ¿qué dice el texto, el versículo 7? Pongan mucha atención. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Entonces, háganse estas preguntas. ¿Qué dice este versículo acerca de Dios? ¿Qué dice este versículo acerca del salmista? ¿Y qué acciones aparecen en este versículo? ¿Ya? Vamos a hacer algunas observaciones. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a estas preguntas? ¿Tusan? Hace referencia a protección de un protector. Habla de la protección y de un protector. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? ¿Qué dice el versículo acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del salmista? ¿Y qué acciones aparecen en el versículo? ¿Maika? Como lo que está diciendo el hermano, algo similar, que dice que tú eres mi refugio. ¿Ves que otra cosa? Tú eres mi protector. Muy bien. Me proteges. Excelente observación. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de lo que observamos en el texto? Sería bueno que una o dos personas más interactúen y que puedan hablar. Cualquier persona puede comentar. Patrick. Que el salmista necesita protección. Ajá, ok. Gracias, Patrick. Bueno, podemos ver una de cómo es Dios, libertador también, que dice con cánticos de liberación me rodearás. Y podemos ver que el salmista también confía plenamente en él, por eso dice, tú eres mi refugio, me liberarás. Gracias, Miguel. Nacho, ¿había levantado la mano? Sí, yo iba a decir que yo noto como dos tipos de protección aquí, por lo menos. En la primera parte dice refugio, y pienso en una protección quizás física, quizás como en el contexto de que estos salmos eran escritos por David, posiblemente había enemigos que le querían matar, pero también una protección mental y espiritual, porque dice que le guarda de la angustia. Entonces, Dios nos protege en todo ámbito. Ok, gracias, Nacho. Amanda. Que también nos habla de que él declara ese pecado y no lo oculta. Está hablando del versículo 32, ¿no es cierto? ¿Perdón? El 32. Y estás hablando del 32, el versículo 3 y 4 y el 5. Muy bien, que también va a ser clave para que entendamos el 7. Muy bien, muy buena observación. Bien, entonces hermanos, noten algo básico pero clave en el versículo 7, como algunos comentaron, dice, tú eres mi refugio. Esto habla de quién es Dios, ¿sí? Para el salmista y para nosotros, y dice, me guardarás, ¿cierto? Y me rodearás. Habla de lo que Dios hace. Ya solo con observar algunos detallitos pequeños en el versículo, vemos que Dios no es pasivo. Ahora, enfatizando algunas palabras, algo que hizo Maika, que trato de hacer cuando estoy leyendo textos bíblicos. Así que voy a hacerle la pregunta del versículo 7. Traten de mirar frases específicas y palabras específicas, ¿sí? Porque cuando Dios inspiró la Biblia, este libro todas las palabras que hay en él son las palabras de Dios. Dios las inspiró y las preservó para nosotros hoy. No solo conceptos e ideas, sino las mismas palabras. Así que siempre poner atención en palabras, ¿sí? Lo voy a leer de nuevo. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia.
con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Miren la frase donde dice, tú eres mi refugio. Esta frase no dice, tú me das refugio, ¿cierto? Dice, tú eres mi refugio. O sea, Dios no solo provee ayuda y protección y refugio, sino que Él mismo es el lugar de seguridad, porque ocupa la palabra eres. Dice, tú eres mi refugio. Nosotros a veces buscamos de muchas fuentes refugio. Sucede algo en la vida y lo primero que hacemos quizás es escribir al mejor amigo o amiga. O quizás hablar con los papás. O incluso escribir al pastor, ¿puede orar por mí? O que busquemos, qué sé yo, en redes sociales o en YouTube. Me está pasando eso, voy a buscar una prédica sobre esto. A veces nosotros vamos a tantas diferentes fuentes que creemos que nos pueden dar refugio, pero aquí el salmista está diciendo acerca del Señor, tú eres mi refugio. Ahora, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Que Dios te dé algo y que Él mismo sea eso para ti. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Que Dios nos da algo o que Él sea eso para nosotros? Uno puede ser momentáneo y otro permanente. Buena observación. ¿Ok? ¿Alguien más? Son detalles que debemos nosotros tratar de darnos cuenta de estas cosas cuando estamos leyendo la palabra. Que dice, tú eres mi refugio. Después, miren la frase donde dice, me guardarás de la angustia. Ahora, ¿esto significa que nunca habrá angustia en la vida de un creyente? No significa esto. Exacto. Pues el salmista en el mismo salmo muestra que hay angustias, ¿cierto? Hay angustias. Y esto no significa que no va a haber angustias o que no enfrentaremos la angustia, sino que Dios nos guarda para que no nos destruya la angustia. Él nos guardará en medio de la angustia, de tal manera que la angustia no nos abrume ni nos destruya, y Él proveerá una salida de la angustia. Ahora, hermana Amanda hizo algo muy bueno. Ella habló de otros versículos en el Salmo, del contexto, ¿sí? Porque siempre los versículos están ligados primero al contexto inmediato, después el contexto más grande, dentro de un libro que se encuentra en la Biblia completa. Y el contexto es muy importante para que nosotros podamos entender la palabra. Este versículo que leemos nosotros en el 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Este versículo viene después de versículos como el 5, que es uno que nos mencionó Amanda. Miren lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabes que el Señor ya sabe cuando pecas? Él ya sabe el pecado que hay en ti, sea en tu corazón o en tus manos y tus pies. El Señor sabe si está solamente en tu mente o si también salió de la boca. El Señor conoce cada uno de nuestros pecados que hemos hecho en el pasado, que hicimos hoy o que haremos el día de mañana. El Señor lo sabe todo. Entonces, ¿por qué tenemos que
¿Por qué tenemos que declarar a Él nuestro pecado? La palabra confesar, algunos la definen como estar de acuerdo con. Entonces, una parte de confesar nuestros pecados a Dios es declarar el pecado que Él ya sabe y decir, Señor, tú tienes razón, estoy de acuerdo, lo confieso, es pecado y lo odio y yo pequé contra ti. Nosotros no llegamos a Dios así, decimos, Señor, perdóname si es que la mentira que dije ayer fue un pecado. No, esto no es confesar el pecado. Y tampoco es confesar a tu cónyuge. Perdóname si es que hice algo para ofenderte. No, en realidad hiciste algo para ofenderme. ¿Sí? Cuando me gritaste, me dijiste una insolencia, me ofendió. Así que confesar es decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Hice algo mal. No es echar la culpa al otro, es aceptar y tomar responsabilidad de que yo hice algo. ¿Cierto? Entonces, cuando confesamos a Dios, no decimos, Señor, perdóname si es que he pecado. No. Es perdóname porque ayer dije una mentira y fue pecado. Es confesar, decir, Señor, estoy de acuerdo contigo respecto a mi pecado y estoy de acuerdo con tu palabra respecto a mi pecado. Entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Bueno, la primera parte de este salmo es muy bonito porque nos habla acerca también de la salvación. Es algo que es citado en el libro de Romanos, donde habla de la bienaventuranza, lo dichoso que es que Dios no nos culpe de nuestro pecado. O sea, que la culpa no la llevemos. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, la salvación es sencilla. Nosotros llegamos a Dios y confesamos que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Confesamos que creemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Y si tenemos fe en el sacrificio de Cristo, si nos arrepentimos con Dios y tenemos fe en el sacrificio de Jesús, Él entonces nos da salvación y nos justifica por la fe en Cristo. Y sí, esto es muy bendecido. Cuando nosotros tenemos pecado después como un hijo de Dios, somos salvos, pero aún así pecamos. No perdemos la salvación, pero sí perdemos la comunión e intimidad de nuestra relación con el Señor. Y cuando así vivimos, los tres, el versículo 3, el versículo 4, hablan de las consecuencias que puede tener eso. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabes qué? El pecado te envejece. ¿Sí? Te envejece. Yo recuerdo viendo gente en el liceo y después no verles por 5 años. Y fueron 5 años de drogas y de crimen y de cárcel. Y esos 5 años los envejecieron a veces 25 o 30 años, ¿me entienden? Dice que envejecieron mis huesos mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, hasta la humedad de tu boca se te puede resecar por no confesar tu pecado. Es impresionante el efecto que pecado no confesado puede tener en ti. No duermes bien, no descansas, tienes miedo de todo, tienes ansiedad sobre todo. ¿Y qué pasa si me descubren esto? ¿O qué pasa si esto sale a la luz? ¿Y qué? Es terrible tener pecado que no confiesas a Dios. Pero después en el 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Entonces, el orden es, aquí en el Salmo, pecado, silencio, confesión, perdón y entonces refugio. Sí.
Cuando una persona tiene pecado oculto en su corazón, que no quiere confesar a Dios, no quiere ir a ese refugio que es el Señor. Al contrario, quiere arrancar hacia el otro lado. Quiere alejarse de Dios como fue el caso del profeta, ¿cierto? Que arrancó hasta terminar en la boca de un gran pez. Así que, una pregunta. ¿Qué pasaría si alguien quiere las ventajas y bendiciones del versículo 7 sin pasar por el versículo 5? No podría. ¿Cierto? No podría. No podría encontrar gozo, tranquilidad, paz, refugio. Sí. No podemos separar el consuelo de Dios de la honestidad con uno mismo y con Dios. No podemos separar el consuelo de Dios de la honestidad delante de Dios. Algunos quieren acercarse a Dios, pero según mis términos. Pero no puedes. Tú no puedes buscar a Dios a tu manera. Aquí Él dijo, esta es mi manera y es la única manera. No es una manera de cierta religión, no es la manera de algún pastor, es la manera de Dios. Y no hay otra manera. Miren otra imagen que está en el versículo. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y dice, con cánticos de liberación me rodearás. Esas dos palabras, me rodearás. Miren esta última parte. Dice, con cánticos de liberación me rodearás. Esa palabra me cuesta, rodearás. ¿La estoy diciendo bien o no? Okay. ¿Te cuesta a ti también? ¿O es cosa de gringo? Este versículo, esta frase no solo dice que Dios nos va a librar, dice que te rodea con esa realidad. Cuando yo te digo la palabra rodear, ¿qué imagen te viene a la mente con esa palabra? ¿Qué dijo Camila? Un abrazo. Un abrazo, muy bien. Ok, ¿alguien más? Nacho. Yo me imaginé como soldados rodeando a una... Ok, poco más violento, pero sí, ya, ok. Se nos abrió una ventanita al ego de Nacho. Dentro de un remolino. Ah, ok. Me gusta también. Ok, bien. No, por lo menos no dijo tornado. ¿Sí? ¿Tú, San, qué iba a decir usted? Dije cubrir. Cubrir, ok, sí. Yo en mi mente lo primero fue agua, sumergirse en agua y estar rodeado por toda manera, por toda parte agua, como un bautismo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiere? Como una cosa redonda encima. Una cosa redonda. Tipo, no sé, poner algo aquí en el centro y no sé, una taza. Una mantequillera. Algo así. Ok, como una tapa encima. Ok, bien, bien. ¿Sí? Mireya, ¿qué te ocurre en tu mente cuando escuchas la palabra rodear? ¿Algo? ¿Alguna imagen? No me voy a hablar de ti como hice con Nacho. ¿Sí? Te quiero muchísimo más que... No. ¿No? ¿Nada? Ya. ¿Ani? Podría ser como el rodeo, cuando hay como muchas personas en un círculo mirando. Ah, como estar en la media luna y que todos te están mirando, estás rodeado de gente. Ok, bien, bien. Miren, es la imagen que sea que venga a tu mente. Estamos hablando de cobertura y total, no parcial. Y el Señor no nos ayuda de lejos. Él envuelve la vida del creyente. Sí. Es bueno cantar. Es bueno cantar de tu salvación, de cómo has sido librado del pecado, su poder y su destino, el infierno.
Es bueno cantar de la liberación aún en este mundo, cuando nosotros rogamos al Señor que nos libere de ciertas situaciones, circunstancias, y Él lo hace. Es bueno cantar al Señor. De hecho, dice en el versículo 11 del Salmo, dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y en el versículo 10 dice, hablando de ser rodeado: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces dice que dolores, abundancia hay para los que son malvados, que se alejan de Dios, los impíos. En cambio, para los que son rectos de corazón y esperan en el Señor y le buscan, que son humildes ante Él, confesando su pecado, para ellos, ¿qué hay? Me guardarás de la angustia. Entonces, aplicación de estos versículos. Podemos pensar en nosotros, ¿sí? Una pregunta, quizás no debes decirlo en frente de todos, pero ¿dónde sueles buscar refugio primero? Piensa en tu mente. Yo mencioné, voy a escribir al pastor, pedirle que ore por mí. Genial, por favor, escríbanme todo el día y toda la noche, si quieren. Solo no me escribas el lunes, broma. Lo que es mi día libre, pero igual, si hay emergencia, llámame el lunes, escríbeme, ¿ya? Si es, oiga pastor, estoy comprando, no sé, crayones para la clase de niños, si debo comprar ese de 4,000 o el de 3,000, no me escribas, por favor, el lunes, ¿sí? Pero no es malo escribirme, es bueno, gracias. Pero ¿cuál es el lugar donde primero buscas refugio? Piénsalo en tu mente, no en la respuesta que debes dar, porque todos sabemos, debe ser Dios. Él es nuestro refugio, lo sabemos porque lo hemos dicho en ese estudio, pero pregúntate en la realidad cómo es. En la actualidad, ¿cuál es tu refugio primero, donde sueles buscar? Otra pregunta, ¿qué haces cuando sientes angustia? Ya que sé que todos nosotros sentimos angustia. De hecho, yo diría que casi cada semana me escribe algún pastor pidiéndome oración porque está sufriendo de angustia. Entonces esto no es algo solo de la gente en las bancas, es algo de la vida cristiana para todos. Mi pregunta es, ¿qué haces tú cuando hay angustia? Ahora, otra pregunta, y esa es bastante invasiva. Y en una de esas no te guste, pero es una buena pregunta. ¿Tienes algo oculto en tu corazón que necesitas confesar a Dios? ¿Tus huesos en ti se están envejeciendo? ¿Sientes una presión, la mano del Señor agravia cada vez peor sobre ti? ¿Sientes que como era que el Señor lo decía, que tu verdor se volvió sequedades de verano? Este versículo no es solo bonito. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. No es solo un versículo bonito. Es profundamente práctico. Dios es tu refugio, tu protector y el que te rodea con liberación. Pero este refugio se experimenta plenamente por aquel que deja de callar, o sea, que deja de evitar confesión de su pecado, que deja de callar, una persona que confiesa y una persona que se vuelve a Dios, que se arrepiente. Así que la invitación es simple. No corras a otro lugar primero. No te escondas en silencio. No te alejes.
corre a Dios. ¿Sí? Corre a Dios. Encontrarás que Él no solo te ayuda, sino que Él mismo será tu refugio. Con eso vamos a concluir.